Mi novia me rompió una botella en la cabeza para que no viera los mensajes de su amante. Intentó huir para no ir a prisión, pero terminar tras las rejas fue solo el inicio de su infierno. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Tengo la fuerte sospecha de que mi novia me ha estado engañando. He estado saliendo con ella por casi 4 años. He tenido tantas malas relaciones en el pasado que realmente pensé que esta sería diferente. Al menos espero estar equivocado de alguna manera o haber entendido mal la situación y tener una explicación para todo al final del día. Algo fundamental en nuestra relación es que la construimos sobre la confianza. Es una parte principal de nuestra dinámica. Esto vino mayormente de su lado porque ella estuvo en una relación donde había tanta desconfianza que le generó serios problemas de seguridad. Ella no quería que eso pasara con nosotros, lo cual entendí de inmediato. A mí nunca me han engañado antes, pero no tengo nada que ocultar, así que decidí apostar fuerte por la confianza mutua. Nunca nos hemos escondido los teléfonos. Si quiero revisar algo, puedo hacerlo sin preocupaciones. Incluso puedo ver sus mensajes con ella al lado y no se asusta como otras chicas. Y por supuesto, funciona en ambos sentidos. Ella tiene la libertad de revisar mi celular como quiera y lo ha hecho en múltiples ocasiones a lo largo de estos años. La razón por la que tengo esta sospecha ahora es porque de repente ella ha empezado a ser mucho más posesiva con su teléfono. Intentó ser sutil, pero no lo es para nada. Su teléfono siempre está en su mano o bajo su almohada cuando duerme. Casi nunca lo deja sobre la mesa o sin vigilancia cuando estoy cerca. De hecho, hubo un día en que entré a una habitación y noté que lo agarró y lo metió en su bolsillo casi de inmediato. Creo que esperaba que no me diera cuenta, pero lo hice. Una vez le pedí su teléfono porque el mío estaba cargando y quería buscar algo en Google. Me lo dio, pero rápidamente inventó una excusa diciendo, «Oye, dame un segundo, es que yo también necesito revisar algo importante rápido». Ocurrió algo similar después de eso. Es como si buscara cualquier razón para recuperar su teléfono en el momento en que lo tengo por más de 1 minuto. Si eso no parece el comportamiento de alguien que intenta ocultar algo, no sé qué lo sea. He intentado darle el beneficio de la duda y la única otra explicación que tiene algo de sentido es que esté planeando algún tipo de sorpresa para mí y no quiera que me entere. Sin embargo, no hay ninguna ocasión especial cerca, ni he mencionado que quiera algo recientemente, así que no imagino con qué podría estar tratando de sorprenderme. Sé que no puede haber tantas explicaciones. No quiero creer que me esté engañando porque eso arruinaría mi vida y la paz que tengo ahora. Sin embargo, si ese es el caso, quiero saberlo. Por eso ya estoy empezando a aceptar que podría ser una infidelidad. Así, si resulta ser cierto, no terminaré completamente destrozado. Voy a hacer lo posible por descubrir la verdad, le guste o no. Al final tendré que encontrar la forma de ponerle las manos encima a su teléfono y cuando lo haga me aseguraré de publicar una actualización. Actualización. Publiqué hace unos días sobre mi sospecha de que mi novia me engañaba. Me entristece decir que descubrí que era verdad. Me estaba engañando y estoy destrozado. Puedes hacer todo bien, pero si una mujer quiere engañarte, lo hará. No puedes evitarlo si realmente quieren hacerlo. Al menos eso es lo que creo, porque yo cumplí con mi papel como novio. Realmente lo hice. Es de locos pensar que la infidelidad ni siquiera es la parte más loca de la historia, pero llegaré a eso pronto. Debido a lo protectora que se había vuelto con su celular, sabía que tenía que buscar una oportunidad idónea. Entré a la cocina mientras ella cocinaba y su teléfono estaba sobre la isla de la cocina. Ella estaba de espaldas usando la licuadora, así que pude entrar con cuidado y tomarlo. Lo desbloqueé y empecé a revisarlo. Se dio la vuelta en menos de medio minuto y se sobresaltó al verme usando su teléfono. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije de frente, estoy revisando tu celular. Noté que no le gustó para nada, pero intentaba actuar con total calma. Me preguntó, ¿qué estás buscando exactamente? Pero decidí no responderle nada. Por el rabillo del ojo pude ver que estaba muy inquieta. Tras 1 minuto de estar ahí parado revisando, ella se lanzó hacia el teléfono con desesperación, pero yo lo puse fuera de su alcance de inmediato. Le pregunté con firmeza, ¿a qué viene eso? Ya que era un comportamiento muy impropio de ella. No dijo nada en ese instante. Cuando entré a su aplicación de WhatsApp, vi que tenía un chat con un tipo llamado David y era una de las personas más recientes con las que había hablado. Me llamó mucho la atención porque no reconocí el nombre ni la foto de perfil. Al leer los mensajes, supe de forma inmediata que era su amante por la forma en que se hablaban. Era un tono demasiado cariñoso, incluso sin que hubiera nada explícito en ese momento.
Antes de que pudiera articular una sola palabra para confrontarla, me di la vuelta y vi la botella de vino que estaba usando para cocinar balancearse con fuerza hacia mi cabeza. Intenté esquivarla en un acto reflejo, pero honestamente no tuve tiempo suficiente para apartarme y el golpe me dio justo en la sien. Ese fue probablemente el golpe más fuerte que he recibido en toda mi vida adulta. El impacto me derribó al suelo de inmediato. Seguía consciente, pero la cabeza me dolía como loco. En algún punto de la caída debí soltar su teléfono, porque recuerdo perfectamente que usé ambas manos para sostenerme la cabeza por el dolor punzante. Para cuando logré levantarme del suelo, ella ya no estaba en el departamento y su teléfono tampoco. Recuerdo haber pensado en ese mismo instante que no estaba seguro de si aquello realmente había pasado, porque las circunstancias eran demasiado descabelladas. Ella no es una persona errática ni de mente débil, así que fue algo totalmente fuera de lugar en su forma de ser. Genuinamente me pregunté si lo hizo simplemente porque no quería que la atraparan engañándome ante toda la verdad. Pensándolo ahora con la cabeza fría, ella es alguien que convirtió el no querer que la engañen de nuevo en una parte fundamental de su personalidad. Yo nunca la engañé, pero ella a mí sí. Se convirtió por completo en la persona que odia y, en lugar de enfrentar sus propias fallas, intentó borrarlas a base de golpes. No sé si intentaba matarme o simplemente dejarme inconsciente en el piso. No logró ninguna de las dos cosas. Afortunadamente no me fracturó el cráneo, solo me causó una contusión muy fuerte y dolorosa. En cuanto logré recomponerme y ponerme de pie, llamé a la policía sin dudarlo. Llegaron menos de 10 minutos después con paramédicos que me revisaron la herida en el acto. Opté por ir al hospital en la ambulancia porque no quería que ninguna lesión cerebral grave se quedara sin tratar adecuadamente. Dato curioso, al parecer, las botellas de vidrio son mucho más difíciles de romper en la cabeza de lo que las películas de Hollywood nos hacen creer. Son recipientes muy resistentes. En cuanto a mi salud general, estoy bien y agradecido por ello. La policía tomó mi declaración detallada en el hospital. Les dije que no sabía a dónde se había ido tras agredirme, pero les conté todo lo que había pasado y mencioné los lugares de las personas con las que probablemente se estaría quedando estos días. Me dijeron que harían todo lo posible por localizarla y me informarían de cualquier avance. Sé que no puede esconderse para siempre y espero que la encuentren muy pronto. Merece el peor de los destinos. Puede que realmente estuviera intentando matarme en esa cocina. Y si ese fue el caso, queda demostrado que nunca terminas de conocer a alguien, por mucho que creas lo contrario. Si nunca la encuentran, simplemente seguiré adelante con mi vida. Pero creo que ese resultado es poco probable. Ella no es una espía maestra. No podrá esconderse por mucho tiempo siendo una persona común y corriente. Actualización 2. Bueno, la mejor parte de la historia es que no tuve que pasar por todo ese dolor en vano. Estoy muy agradecido por eso. No había forma de que ella se escondiera eficazmente de las autoridades y solo tomó 3 días para que fuera arrestada. Fue acusada formalmente de agresión con un arma y violencia doméstica. Su familia pagó la fianza fijada y lo hicieron bastante rápido, lo cual me molestó de sobremanera. Quería que pasara una buena temporada en una celda, pero eso era pedir demasiado para el inicio del proceso. Se instituyó una orden de alejamiento de inmediato, pero el mismo día que regresé al trabajo, después de que mi lesión sanara lo suficiente como para reincorporarme, ella me emboscó al terminar mi jornada laboral. Estaba saliendo del edificio cuando la vi parada ahí. Dijo que quería hablar a toda costa y le señalé de inmediato la realidad: no debes estar aquí, tienes una orden de restricción. Ella afirmó que no tenía malas intenciones, pero yo solo repetía una y otra vez que tenía estrictamente prohibido acercarse a mí. Finalmente soltó lo que verdaderamente buscaba y dijo: quiero que retires los cargos, por favor. Me suplicaba con insistencia que no le arruinara la vida y eso me molestó lo suficiente como para levantarle la voz y decirle claramente que yo no tenía nada que ver con que su vida estuviera arruinada. Ella se había hecho eso a sí misma al engañarme y decidió rematarlo dándome un botellazo en mi cabeza. Ella agachó la mirada y dijo de forma sumisa: actué de forma irracional porque sabía que la había regado y realmente no supe qué hacer en ese momento. Fue algo muy impulsivo y en el instante en que lo hice supe que lo había arruinado todo por completo. Yo le señalé con dureza su falta de humanidad: ni siquiera te molestaste en saber si yo estaba bien o si seguía respirando. No llamaste a una ambulancia, simplemente huiste como una cobarde tras agredirme por ocultar una aventura o algo por el estilo. Ella insistió diciendo: podemos hablarlo con calma y solucionar las cosas entre nosotros dos de forma privada. Te pagaré el dinero que quieras a cambio de no dejarme ir a la cárcel.
Le hice saber de inmediato que eso ya no estaba en mis manos bajo ninguna circunstancia. Era un caso grave de violencia doméstica y la fiscalía era quien procesaba el delito, no yo. Le aclaré, incluso si yo fuera con ellos y les suplicara que te dejaran ir, no tendría ninguna influencia real en el asunto. Así que vas a tener que lidiar con todas las consecuencias de lo que hiciste. Justo antes de dar la vuelta para irme, saqué mi celular y grabé un video de ella allí mismo a mi lado, justo frente a mi lugar de trabajo para tener evidencia irrefutable. Ella entró en pánico total al ver la cámara encendida y me gritó, «Borra eso ahora mismo». Intentó quitarme el teléfono de un manotazo desesperado. Tuve que pararla en seco y recordarle la ley, si me tocas, vas a empeorar mucho más tu situación legal. Al escuchar esas palabras, retrocedió asustada. Sus padres me contactaron ese mismo día por la noche e hicieron básicamente lo mismo que ella, suplicar de forma patética en su nombre. Me resultó especialmente gracioso porque no me habían buscado ni una sola vez durante todo el calvario en el hospital, ni se dignaron a preguntar si yo estaba bien tras el golpe. Aparentemente ella les contó sobre su estúpida maniobra de buscarme en el trabajo y estaban completamente aterrados. Tenían pavor de que yo reportara que ella había violado la orden judicial, lo que haría una situación difícil aún peor para todos ellos. Me aproveché de ese miedo de inmediato. En realidad no me importaba tanto el contacto en sí como para denunciarlo de inmediato, pero como estaban tan desesperados, decidí hacer un gran drama al respecto para asustarlos. Les dije por teléfono que iba a reportarla a la policía esa misma noche y que no lograrían hacerme cambiar de opinión por nada del mundo. Su padre se alteró y dijo, «Está siendo muy infantil, ella ya está en serios problemas y no hay ninguna necesidad de meterla en más líos con el juez». Le respondí con tono cortante, ella fue la infantil cuando me asestó un golpe tremendo en la cabeza con una botella de vino. Eso sin mencionar el hecho de que solo lo hizo porque descubrí que me estaba engañando, algo que probablemente ella no les había contado a ustedes. Y acerté por completo porque no se lo había dicho. Él se quedó en silencio total unos segundos antes de soltar un débil y patético, «Cualquiera comete errores en la vida». Simplemente le colgué el teléfono después de escuchar eso. Me enfureció tanto su cinismo que inmediatamente tomé nota para enviar el video de ella contactándome directamente al fiscal. Quería empeorar las cosas para ella y que sufriera el peso de la ley. Envié el video al día siguiente de la llamada y ver el resultado me hizo sentir muy satisfecho. Le revocaron la fianza de inmediato. Es necesario ser bastante audaz para presentarte ante la persona a la que agrediste en su mismísimo primer día de regreso al trabajo. El video no la dejaba en una posición favorable porque en el momento en que notó el teléfono se alteró por completo, lo que solo la hizo lucir mucho más agresiva ante las autoridades. Se emitió una orden de arresto inmediata y terminó tras las rejas de nuevo. Durante su audiencia de revocación, decidieron que no representaba un riesgo de fuga tan grande como para dejarla encerrada obligatoriamente hasta el juicio, así que solo aumentaron considerablemente el monto de su fianza. Cuando sus padres pagaron esa nueva suma, también le impusieron el uso de un monitor en el tobillo, una tobillera electrónica, para asegurar que no se acercara a mí bajo ninguna circunstancia. No lo ha hecho desde entonces. Actualización 3. Yo esperaba que recibiera el peor de los destinos en el juicio. Yo no le hice nada malo, solo me esforcé por ser un buen novio en quien ella pudiera confiar y resultó ser ella quien me engañó de la peor manera. No pudo soportar estar en el error hasta el punto de perder la cabeza por completo e intentar dejarme inconsciente en el suelo. No creo que merezca ninguna clemencia por parte de nadie. Esta parte de la historia la escribo precisamente después de que concluyó el juicio de mi exnovia. Me agredió con una botella de vino gruesa porque descubrí su infidelidad. Sigo sin saber si su objetivo final era matarme o no, pero estaba claro que no tenía idea de cómo manejar el hecho de ser descubierta en su mentira. Entró en pánico total y decidió golpearme. ¡Qué mujer tan tonta! Me hace feliz decir que ha recibido lo que merece por parte de la ley. Fue acusada de agresión con un arma y violencia doméstica como cargos principales, además de una serie de cargos menores que realmente no añadieron mucho a la situación general del caso. Su abogado defensor logró que desestimaran muchos de los cargos menores, pero el fiscal hizo un trabajo excelente procesándola por los cargos más graves. Había muy poco margen para que ella los negara en el estrado. Lo intentó, ya que yo no tenía exactamente pruebas en video del momento del golpe, pero sus historias inconsistentes y las grabaciones de las cámaras de seguridad que la mostraban huyendo de nuestro edificio de apartamentos cerca de la hora exacta del incidente corroboraron mi relato a la perfección. Hubo dos cosas particulares que realmente no le gustaron al juez del caso.
El hecho de que ella no se molestara en verificar si yo estaba bien antes de huir, el juez dijo textualmente que yo podría haber tenido una hemorragia cerebral interna y ella me habría dejado allí para morir sin piedad. También señaló que violar la orden de alejamiento al buscarme en mi trabajo fue un movimiento peligroso e impredecible que pudo hacerme temer legítimamente por mi vida. Incluso con todo eso, solo le dieron 6 meses de cárcel, particularmente porque era su primera ofensa en el registro criminal. Tendrá un largo periodo de libertad condicional después de su liberación y tiene el mandato legal de asistir a sesiones obligatorias de terapia para lidiar con la ira y la regulación emocional. Me molesta un poco porque no hubo forma de probar cuál era su verdadera intención al golpearme. Si me hubiera golpeado al menos una vez más, creo que el intento de asesinato habría sido mucho más fácil de argumentar para la fiscalía, pero solo fue un golpe contundente y luego huyó. Aún así, estoy feliz de que vaya a la cárcel. Muy feliz, la verdad. Me dolió mucho el golpe físico y me dolió enterarme de que me estaba engañando, ya que yo jamás le fui infiel. Todavía no sé los detalles de su engaño, como que tan lejos llegaron ella y el tal David o donde lo conoció. Nada de eso me interesa ya. Terminé teniendo problemas más grandes que resolver gracias a su locura. Sus padres me hablaron afuera del juzgado justo cuando fue condenada y, al igual que ella, encontraron la manera de afirmar que yo estaba arruinando la vida de su hija. Era como si todo fuera mi culpa, como si yo simplemente me hubiera despertado un día y decidido enviarla a la cárcel por capricho. Les dije en su cara que todo lo que ella estaba pasando era consecuencia única de sus propios actos. Si se hubiera comportado como una persona decente, nada de esto habría pasado. Señalé con firmeza que su hija iba a ser una criminal convicta a partir de hoy y eso no tenía nada que ver conmigo. Su vida iba a ser muy diferente puramente porque ella no tuvo autocontrol en sus impulsos. Su padre se veía sumamente enojado al escucharme y pude ver sus puños cerrados como si quisiera golpearme ahí mismo. Para ser honesto, quería provocarlo lo suficiente como para que él también terminara tras las rejas esa tarde, pero he recibido más que suficientes golpes recientemente. No necesito añadir uno extra a la cuenta. Por supuesto, no tengo idea de cómo le va a ella en la cárcel. No creo que realmente me importe saber la respuesta a eso. Espero que no lo esté pasando bien. Espero que se esté arrepintiendo de cada movimiento que la trajo a este punto de su vida. Pudo simplemente haber sido fiel y la vida habría sido mucho más fácil para todos, pero por alguna razón yo no fui suficiente para ella y ahora tiene que lidiar con las consecuencias. No tiene nada que ver conmigo, de eso estoy seguro. No solo es una delincuente ahora, sino que su nombre quedará inmortalizado como criminal en los registros. Es el tipo de legado que merece que la persiga en lo que a mí respecta, y yo estoy sumamente bien ahora. Por el tamaño de la contusión, los médicos asumieron que fue un golpe muy fuerte, así que me alegra estar en perfectas condiciones en este momento. Actualización 4. Pensé que después del juicio finalmente tendría paz, pero la realidad en la cárcel ha sido un golpe de realidad brutal para ella. Hace unos días, sus padres me interceptaron nuevamente al salir de mi casa. Estaban completamente fuera de sí, gritándome en plena calle y culpándome de que su hija esté perdiendo la cabeza. Según lo que me gritaron entre amenazas directas, ella está viviendo un auténtico infierno tras las rejas. Al parecer, su actitud arrogante no cayó nada bien entre las otras reclusas del pabellón. Me contaron que las presas le han hecho la vida imposible desde el primer día que pisó el centro penitenciario. Le roban la comida de su bandeja, no la dejan dormir en toda la noche y la han intimidado tanto que sufre ataques de pánico constantes. Me dijeron que ha perdido muchísimo peso, que se la pasa llorando en posición fetal en el suelo de su celda y que el entorno hostil la está quebrando mentalmente por completo. Su padre, con la cara roja de la rabia, me señaló con el dedo de forma acusadora y me dijo a gritos: «Es tu culpa que nuestra hija se esté volviendo loca en ese agujero inmundo. Tú pudiste evitar esto perfectamente si no hubieras sido tan vengativo con ella. Si algo malo le pasa ahí dentro, tú serás el único responsable ante nosotros». Los miré fijamente con una mezcla de lástima y hastío. No me dejé intimidar por sus gritos ni por su cercanía. Les respondí con voz firme y clara, asegurándome de levantar el tono para que los vecinos que se asomaban por las ventanas escucharan cada palabra. Ella no está ahí metida por mi culpa. Está en ese lugar porque me atacó con una botella de vidrio en la cabeza para ocultar que me engañaba con otro. Si no puede manejar las consecuencias de sus propios actos en la cárcel, es un problema que ella misma se buscó al actuar como una delincuente. No vuelvan a buscarme nunca más en mi propiedad o la próxima denuncia que ponga será directamente contra ustedes por acoso.
Se quedaron completamente mudos e impactados mientras me subía a mi auto sin darles la espalda. Es increíble cómo prefieren culpar a la víctima antes que aceptar que criaron a alguien que se cree por encima de la ley y de los demás. Si ella está enloqueciendo en este momento, es porque por primera vez en su vida no puede huir de la verdad ni esconderse detrás de sus padres. Mi prioridad sigue siendo mi salud mental, cuidar mi bienestar, y lo que pase en su celda ya no es parte de mi mundo ni me incumbe. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.